Ese sonido, el de un avión pasando por encima, es tan, pero tan común que, seamos sinceros, la mayoría de las veces ya ni le hacemos caso, ¿verdad? Lo damos por sentado. Pero ese sonido, esa pequeña interrupción en nuestro día, tiene un costo. Y en el análisis de hoy vamos a meternos a fondo para descubrir quién de verdad está pagando ese precio. Y justo esa es la pregunta clave, ¿no? Nos vamos a poner el sombrero de detectives de datos para seguirle la pista al sonido de un solo vuelo. ¿El objetivo? Sacar a la luz una verdad que normalmente se pierde, se esconde detrás de los promedios y las cifras frías. Esta es una historia que mezcla sonido, ciudades y, sí, también justicia social. Ok, a ver, empecemos por el principio. Cuando pensamos en contaminación, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguramente el smog, la basura, cosas que podemos ver, que podemos oler. Pero ¿qué creen? Hay un contaminante que casi siempre se nos olvida, el ruido. Y lo más irónico es que, sobre todo en las ciudades, es probablemente el que afecta a más gente que ningún otro en el mundo. Y ojo, no estamos hablando de cualquier ruidito, ¿eh? El llamado ruido ambiental es el que generamos los humanos con todo lo que hacemos. El problema es que tiene consecuencias muy reales que se puedan sentir. Hay muchísimos estudios que lo confirman. Es malo para la salud, para nuestra calidad de vida. Pero, por alguna razón, casi nunca se le da la importancia que merece en los programas ambientales. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque de verdad no es nada más una molestia pasajera. El ruido constante, especialmente el de los aviones, tiene un costo humano, real. Y los estudios son clarísimos. Los grupos más vulnerables, como las niñas y los niños, la pasan peor. Imagínense, puede llegar a afectar hasta su desarrollo cognitivo. Para que esto no se quede en pura teoría, vamos a aterrizarlo con un caso de estudio bien específico. Vamos a seguirle la pista, literalmente, a un solo vuelo. Un Boeing 747 de Lufthansa en su aproximación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así vamos a ver cómo esos datos, que suenan tan abstractos, cobran vida y se vuelven mucho más fáciles de entender. A ver, la metodología detrás de esto es bastante compleja, pero la podemos resumir en 3 pasitos muy claros. Primero, se rastrea el vuelo, punto por punto. Segundo, se mapea la ciudad, que está justo debajo. Y tercero, que es donde está lo interesante, se calcula el impacto. Aquí es donde, digamos, sucede la magia, donde se conecta lo que pasa allá arriba en el cielo con lo que vive la gente aquí abajo en tierra. Bueno, pues aquí es donde de verdad empieza la chamba de detective. El truco para entender toda esta historia no está en ver los datos por separado. La clave está en juntar 2 mundos de información que, a primera vista, parece que no tienen nada que ver. La primera pieza de nuestro rompecabezas viene de datos que son públicos, de radares, que cualquiera puede consultar en sitios como FlightAware. Estos datos son como una especie de miguitas de pan digitales que nos van diciendo exactamente por dónde pasó el avión, a qué altura iba, en qué latitud y longitud, segundo a segundo durante su descenso. Ahora la segunda pieza viene de aquí, de México, del INEGI, y es un mapa geoestadístico, súper detallado. No solo te dice dónde están las calles y las casas, sino que trae toda la información del censo para cada manzana, cuántas personas viven ahí, qué edades tienen, su origen étnico, de todo. Y es justo aquí donde se juntan estos 2 mundos. Por un lado tenemos esa línea solitaria en el cielo, ¿no? La ruta del avión. Y por el otro, aquí abajo, tenemos un tapiz súper complejo de vidas humanas. El chiste, el gran descubrimiento, sale cuando pones uno encima del otro. Ok, y el último paso es como traducir todo esto. Los investigadores usan una fórmula científica, basada en normativas europeas, para calcular la distancia en 3 dimensiones entre el avión y cada pedacito de la ciudad. Y esa distancia la convierten en algo que ya todos podemos entender, un nivel de presión sonora, medido en decibeles. Y ahora sí, llegamos al momento de la verdad de esta investigación. Después de todo este trabajo de rastrear, mapear y calcular, ¿qué fue lo que revelaron los datos? Les adelanto que los resultados son, bastante sorprendentes. Miren, lo primerito que salta a la vista es esto. Si nos fijamos en la alcaldía Benito Juárez, que es por donde pasa la trayectoria del vuelo, vemos que una cantidad muchísimo mayor de la población está expuesta a los niveles de ruido más fuertes, por encima de los 79.5 decibeles, si la comparamos con la gente en zonas de menor ruido. Pero bueno, ver el total de la población es solo una parte de la historia, ¿verdad? La pregunta del millón, la que de verdad nos lleva al corazón de este asunto, es: ¿acaso esta carga de ruido se reparte por igual entre todos los grupos de la sociedad? Y la respuesta es un no, así, rotundo. Lo que los datos gritan es que las comunidades vulnerables se llevan la peor parte, y por mucho.
Resulta que los niños, las personas con discapacidad y las poblaciones indígenas y afrodescendientes están sobrerepresentadas en las zonas con más ruido. O sea, hay muchos más de ellos en esas zonas de lo que uno esperaría viendo su porcentaje en la población total. Esta cita del material original lo resume a la perfección. Y esto, ojo, no es ninguna casualidad. El mismo estudio señala que hay factores históricos que han contribuido a esta vulnerabilidad social. Y el ruido de los aviones, pues es nomás otra capa de desigualdad que se les pone encima de las que ya existen. Ok, tener todos estos datos es el primer paso. Está increíble. Pero la pregunta obligada es, ¿y ahora qué? Saber que existe el problema es importante, claro, pero lo bueno es que un análisis así de detallado también nos abre la puerta a pensar en soluciones. Entonces la cosa es, ¿cómo podemos usar esta información para construir un futuro más equitativo? Pues miren, el estudio pone sobre la mesa varias estrategias bastante prácticas. Por ejemplo, que las trayectorias de vuelos sean más empinadas, para que los aviones pasen más altos sobre las zonas pobladas. También se podrían limitar los vuelos de noche, o redirigir las rutas sobre avenidas grandes, donde el ruido de los coches ya como que enmascara el del avión. O incluso instalar aislamiento acústico en las viviendas más afectadas. Y cerremos con esta reflexión. Este estudio de un solo vuelo sobre una ciudad nos muestra el poder inmenso que tienen los datos para revelar inequidades que estaban ahí, escondidas, a simple vista o en este caso, a simple oído. Y nos deja con una pregunta que creo es muy potente. Si ya tenemos las herramientas para ver la injusticia con esta claridad, ¿qué nos impide usarlas para diseñar un mundo que no solo sea más inteligente, sino también más justo?